Bien, y regresamos enseguida con el segundo tema. Colombia, la misma hoja de ruta que Venezuela. En unos instantes. Bueno, y estamos de regreso con los mismos contertulios de altura. Edgar José Romero y Juan Carlos Vázquez. Y vamos a hablar ahora de Colombia. Pero no de Colombia como un fenómeno político terrorista, nunca mejor expresado, aislado, sino como la misma hoja de ruta que Venezuela. En Colombia están actuando el todopoderoso Departamento de Exteriores de la Seguridad del Estado del castrismo desde hace muchos años, sin ir más lejos desde el mismo 1959. Hablaremos de una serie de pautas que han creado en Colombia para convertir a Colombia en un país comunista. Tras haber tenido éxito después de la caída del muro y del derrumbe del comunismo, del primer comunismo, el soviético, tras haber tenido éxito en Venezuela en 1998, el castrismo ahora apunta a Colombia. Y lo que está pasando en Colombia no es para nada algo fortuito. De hecho, ahora tienen el trampolín de Venezuela, de la Venezuela de los chavistas, donde los chavistas están ahora implementando y trabajando codo con las narcoguerrillas terroristas colombianas para hacer la misma constituyente. Juan Carlos, Edgar, vamos a empezar sobre este tema. Frank, como te comentaba, esto a estas personas no se le puede subestimar. Esto ya vienen trabajando mucho antes de que Chávez llegara al poder, que en una imagen que en cualquier momento les sale en pantalla, ya esto viene tramándose desde mucho antes, aún desde que Chávez apenas estuviese graduado. Una imagen que me estabas hablando, imagen de Chávez y Petro hace muchos años antes de que llegara el chavismo al poder, sí. Que ya había una correlación a través de una planificación, sí, exacto. Porque esto se trama y es como te digo, cuando uno lo subestima, ellos como que se toman fuerza porque no se lo esperan. Ellos utilizan mucho el efecto sorpresa y les dan falsas esperanzas a una persona, pero ya cuando no pasa lo que ellos quieren, esto se viene en picada y se desmoraliza la población. Los colombianos no entienden lo que está pasando en Colombia, ¿verdad, Juan Carlos? El pueblo colombiano. Eso pasó, mira, cuando pasó todo esto del chavismo en Venezuela, ya cuando empezaba a verse las barbaridades dictatoriales y de genocidio contra la población venezolana, ya desde el 2002, desde los aviones atacando a la población, eso fue una masacre. Yo tengo varios compañeros colombianos y les decía la misma expresión: cuidado con Colombia, que va a pasar lo mismo como pasó aquí en Venezuela. Y los propios colombianos, no, eso pasó en Venezuela, no va a pasar en Colombia nunca. Exacto. Nosotros los venezolanos también decíamos lo mismo cuando nos hablábamos: cuidado con Venezuela, que va a entrar el castrismo, el comunismo. Nosotros decíamos también lo mismo. No, eso pasó en Cuba, nosotros en Venezuela no. Exacto. Y aquí en España estamos diciendo lo mismo. Cuidado que los comunistas van a hacer el comunismo, porque estamos viendo la doctrina, el proyecto, el sistema, la metodología que está utilizando ya desde Zapatero y ahora prolongado por Sánchez. Es todo un sistema castrochavista. Que es lo mismo. Es lo mismo. Son los mismos tipos de comunistas. Lo que decía Edgar, ya esto se fue forjando desde Foro de Sao Paulo. Ahí estuvieron todos los comunistas, tanto intelectuales, ingenieros sociales,
viendo, y lógico, han pasado muchos años, han estado estudiando con la intelectualidad pagados, ¿no? Y desde que llega Chávez dio más dinero a la causa. Y ahí prueba de ello que aquí vino Monedero, se fue Monedero, Pablo Iglesias, porque recibían dinero y dando sus ideas castrochavistas. Exacto. Y esto es lo que tenemos que tener. Tienen un sistema tan bien proyectado, tan bien, la metodología es tan perfecta, es tan buena, porque siempre se basan en la sensibilidad, en el emocionalismo. No es nada verídico, no es científico, son todas la utopía. Y no son grupos es utópico, es todo utópico. Y operativamente no son grupos sin con eso, están conectados operativamente de manera material, tanto los chavistas directamente que operan en España, como todos esos grupos que fueron financiados por el chavismo para que accedan a las instituciones y cambien el régimen político. Esto lo dijo Hugo Chávez. Te estoy hablando sobre el año 2005, más o menos, 2004. Él dijo que ahora venía el proceso de la internacionalización del socialismo del siglo XXI. O sea, ese era el proceso, y por eso estaba dando dinero. Argentina fue de los primeros, y todo lo que es Latinoamérica, Hispanoamérica, ahí reciben, por eso está tan metido, tan hermético. Me río porque en el comunismo no hay nuevo bajo el sol. Esas son las mismas tesis de la Tercera Internacional. Edgar, aquí vas a decir algo sobre eso. Yo digo algo, yo no entiendo por qué si el Foro de Sao Paulo, si uno tuviese la oportunidad, uno plantearía que el Foro de Sao Paulo desapareciera y que todo pensamiento socialista y comunista sea un delito. Explícale a la gente qué es el Foro de Sao Paulo, porque aquí hay mucha desinformación y los españoles no saben qué es eso. Eso es algo un tipo congreso que hacen una vez al año, creo que es donde se reúnen todos los socialistas, todos los de esa ideología socialista y comunista, a plantear lo que ellos bien saben, porque yo no he visto una publicación de lo que se habla allá adentro. Es que el Foro de Sao Paulo en realidad es una asociación operativa de todos los grupos, no solamente partidos políticos de izquierda, sino todos los grupos terroristas que ha habido en la América creado por ellos, por el tercer comunismo. El Foro de Sao Paulo, como bien dijo Edgar, es una plataforma aparentemente política donde año tras año se reúnen ciertos representantes impuestos por ellos de desgobiernos de la América Latina. Pero el Foro de Sao Paulo es algo más allá. Mire, el Foro de Sao Paulo es la propia Tercera Internacional del tercer comunismo. En la Tercera Internacional, en 1919, Lenin planteó de que tras el varapalo que sufrieron intentando desde el 17 al 19 invadir Europa y les salió mal la jugada, plantearon la vía política, y la vía política era lo que hicieron en Venezuela. Entonces, la vía política es una vía constituyente. Los partidos comunistas llegan aprovechándose de la pluralidad democrática representativa a los parlamentos, y cuando llegan al parlamento con mayoría, automáticamente cambian la constitución y lo reconvierten en un sistema comunista a la fuerza. Fue lo que pasó en Venezuela. ¿Qué ha hecho el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo es exactamente lo mismo. Y digo más, el castrismo, desde 1959 hasta la caída del muro en el 89 y derrumbe de la Unión Soviética en el 91, el castrismo siempre apostó por la vía tradicional, que era la violencia, y la violencia era a través de una cosa que ellos le llamaban el foquismo, y el foquismo lo que trajo como consecuencia para América y para Colombia fue la creación de las guerrillas. Las guerrillas todas, desde las FARC, el LNM, el M-19, todas esas guerrillas fueron creadas por el castrismo. Y paralelamente los rusos, que sostenían al castrismo por otro lado, actuaban en intentar que los partidos comunistas aplicaran las fórmulas de la Tercera Internacional, y hubo problemas entre los castristas y Moscú, hasta que cayó el comunismo. Y entonces
Castro fue cuando creó el Foro de Sao Paulo, para aplicar entonces la Tercera Internacional, pero a su propia red de acceso a los diferentes países de Latinoamérica. Ahí añadiendo a lo que estás diciendo del M-19, que Petro pertenecía al M-19. Sí, era un terrorista. Y eso es una organización que catalogaron terrorista. Exacto. Hay que decir que quién fue el que articuló precisamente para favorecerse a través de esa nefasta sociedad del Foro de Sao Paulo, quién fue el que articuló el llamado, ¿se acuerdan del proceso de paz en Colombia? Sí. De las conversaciones y tal. Eso lo hizo el castrismo. Las conversaciones, eso fue en 2016. Se reunió en La Habana. Fue en La Habana y en Oslo. Y todo eso estuvo preparado por el castrismo. ¿Para qué? Para hacer algo parecido a lo que hizo Zapatero en 2004 con la ETA. Cuando estaba desaparecida, metieron los bombazos en Madrid, que todavía hay que descubrir al culpable. Y Zapatero revitalizó la ETA cuando estaba muerta militarmente. Había pasado lo mismo con las guerrillas colombianas. En esa época las guerrillas colombianas estaban casi totalmente deshechas y ya no eran operativas. De hecho, hubo coaliciones internacionales. Estados Unidos ayudó algo a los gobiernos colombianos para acabar con esas guerrillas por las armas, ni más ni menos. Y cuando estaban a punto de desaparecer, viene un proceso de paz que reactiva políticamente a todos esos delincuentes, a todos esos criminales de las guerrillas y los mete en las instituciones políticas, que fue lo que hizo Zapatero. Sí, la audiencia tiene que entender que todo esto, Hispanoamérica, Latinoamérica, geopolíticamente interesa, y ustedes saben por qué interesa, por el narcotráfico. Una de las consignas del castrismo era destruir la civilización por medio de la droga. Ellos decían que había que meter droga a Europa y a Estados Unidos porque era una arma de guerra. Esa es la metodología. A prueba de ello, que aparte que se están beneficiando multimillonarios, ahí vemos el cartel, lo más importante es el cartel de los soles, que ahí está metido Diosdado Cabello y toda la cúpula militar venezolana, cubana, nicaragüense, mexicana. ¿Y por qué creen ustedes que quieren destruir a Ecuador? El problema de Ecuador es porque quieren controlar el narcotráfico. Por eso han montado la película, que ahí están metidos todos los castrochavistas, montando las típicas manifestaciones en contra de al contrario, quieren libertad, pero no, lo que quieren es la esclavitud. Hay una cosa, ahora que hablaste del narcotráfico, quien realmente unió al narcotráfico, a todo el narcotráfico colombiano con todas las guerrillas marxistas, fue la inteligencia cubana. Fueron los cubanos los castristas, porque esos no son cubanos, los que realmente articularon toda una red operativa. Hay una cosa que siempre hemos dicho en Soberanía. Piensen que esas guerrillas planteaban tomar el poder por la fuerza, mediante la violencia. Y piensen que esas guerrillas lo que planteaban era, una vez llegado al poder, destruir, eliminar el sistema imperante, en este caso el constitucionalismo, e imponer un sistema comunista. ¿A quién? Y esa es una pregunta que siempre hemos hecho en Soberanía cuando hablamos del tema. ¿A quién se le ocurre que ellos van a intentar tener vías de financiación legales a nivel internacional? Pues claro que no. ¿A qué acuden? A la droga. La droga, que además es un negocio por excelencia multimillonario, uno de los más márgenes, altos. Grandes márgenes. Exacto, a la droga. Y en esto, y ahí lo vamos a dejar, han tenido la complicidad de muchos estados occidentales. Sí, pero Fran, ellos decían que la religión, los comunistas decían que la religión era el opio del pueblo. No, el castrismo, el comunismo es el verdadero opio del pueblo. Ellos quieren drogar a las poblaciones para conquistarlas, para esclavizarlas. Es que hay un lavado de cerebro que les meten con una ideología tan errónea y asquerosa, que prefieren tener simplemente la persona que no tiene criterio propio,
no piensa por sí misma y la mantiene en la ignorancia, Gente esa persona es manejable. Exacto, gente que no tiene información. Una secta, es como una secta. Entonces, ¿por qué crees que allá se daban se daban unas ayudas sociales para personas que tenían más de un montón de hijos allá en Venezuela? Porque allá tenían 4 hijos y ya les daban ayuda social. Les daban la caja de CLA. Porque los mantienen ahí y ellos se conforman con eso. Como son personas ignorantes, no las nutren, no las educan. Pero si pasamos eso, en Colombia no manejo mucha información, pero si lo pasamos aquí también pasa, y en Colombia. ¿Cuántas ayudas no dan aquí a las personas? Para comprar a la gente. Y ellos, o sea, no ven más allá de que eso, porque no lo han vivido. Uno se lo dice a alguien, no, porque eso son ayudas, beneficia al pueblo, pero sí. no ven más allá. Sí, no, y eso pasa aquí en Cuba. Nos iríamos un poco del tema, pero quien tiene en la mano la solución a ese gravísimo problema son los supuestos intermediarios representativos, los partidos políticos, pero no hacen nada. Son los primeros que no hacen nada. Respecto a Colombia, ahora Venezuela dio frutos al castrismo. El castrismo pudo hacerse con Venezuela aplicando la segunda vía leninista de la Tercera Internacional, que era precisamente la constituyente. Como le salió bien a través de esa plataforma que citaste hace poco, el Foro de Sao Paulo, ahora lo están haciendo en Colombia. Pero la esencia de esta transmisión, los colombianos creen que lo que ha pasado en Colombia es algo fortuito o algo relativo a unas elecciones que tuvieron un resultado en sí mismas y un largo etcétera. No, señores, no. Lo que ha pasado en Colombia ha sido premeditado, ha sido trabajado durante años. Petro no llegó al poder de manera legal. Ni por casualidad. Exactamente. Los sistemas de inteligencia, las redes de inteligencia de los estados, en este caso el castrismo, que en eso supera con crece a todas las inteligencias del mundo, el castrismo lo que ha hecho es influenciar, y créanme que tiene muchos medios y muchos métodos, influenciar en esas elecciones, en los actores electorales, incluso generar actos que ya son abiertamente fraudulentos, que sean aceptados por el propio Estado, que supuestamente defiende las elecciones libres y democráticas, entre comillas. Y eso pasó en Colombia, en Venezuela, y está pasando en Colombia. Juan Carlos, en Colombia ahora hay un proceso constituyente que es irreversible, decimos en Soberanía. ¿Qué hay que decir sobre eso para que los colombianos entiendan? Ya primeramente ellos van a seguir y utilizarán todas las trampas. Mira, son garrapatas. Cuando están en el poder van a utilizar triquiñuelas, excusas y referéndum y películas que ya estamos, nosotros los venezolanos ya estamos cansados de oír toda esa publicidad y esa propaganda. Lo tienen difícil, lo tienen muy difícil los colombianos, porque y aquí mismo en España, mirad lo que os digo, ya lo dijo Pablo Iglesias a la oposición, lo mismo que dijo el chavismo a la oposición, que nunca iban a volver al poder. Lo dijo Pablo Iglesias. Es que no tenemos memoria. Los que nos estén escuchando, eso lo dijo Pablo Iglesias aquí. Y en Colombia utilizarán las trecoñeras. Esos señores van a hacer las películas, porque ya lo hemos dicho, esto está atrasado, esto está comprobado que se hace, y lo veo difícil para el pueblo. O si no hay un derrocamiento cívico-militar, lo veo difícil. Antes de cerrar, voy a tomarte la palabra y vamos a decir las soluciones obligadas para, en este caso, los constitucionalistas colombianos y para el pueblo colombiano. Pero antes yo quiero preguntarle algo a Edgar, porque Colombia ahora han revivido toda la red criminosa, donde las haya, de todas las guerrillas.
empezando por la propia presidencia de Colombia, que ya es marxista. Edgar, en tu momento, el pueblo venezolano tenía una vía de escape o de amparo a la hora de huir de los asesinos del chavismo en Venezuela. Y era precisamente Colombia. ¿Qué está pasando ahora con esos mismos venezolanos que, como tienen la frontera con Colombia y están huyendo de sus propios asesinos, de sus persecutores, entran a una Colombia que ya es chavista? ¿Qué está pasando ahí? Mira, Fran, eso viene ya desde hace tiempo también. Lo que pasa es que eso no se había publicado. Cuando yo estoy en Colombia, también agarran el SEBIN y DGCIN, que son una mezcla, pero en nombres diferentes. Policía Política de Venezuela. Y el DGCIN es la Dirección de Contrainteligencia Militar. De Venezuela. De Venezuela. Pero ya estaban haciendo incursiones. O sea, incursiones, operaciones para buscar a personas militares que estaban allá. O sea, entraban en territorio colombiano. El primero fue en Cúcuta. El primero. Entraban en frontera, se lo llevaban y ya, lo desaparecían. ¿Están escuchando lo que está diciendo Edgar? Entraban operativamente a territorio colombiano. Eso fue antes de llegar Petro al poder. Pero ya ahora tienen como que esa vía libre. Esa vía libre porque ellos hacen incursiones en gran parte de Latinoamérica. ¿Qué te digo? Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia. Entonces ellos se manejan a su antojo porque les ceden los uniformes legales de los cuerpos de seguridad. ¿Ah, sí? Claro que sí. En el caso de Colombia. Patente de corso. O sea, en el caso de Colombia estamos hablando del DIGIN, que es como decir el SEBIN o el 6CPC en Venezuela. En Chile acaban de matar a un militar. En Chile, son militares venezolanos, fueron a matarlo o asesinos. Un teniente. Con la ayuda de la gobernación y de ese payaso que está ahí en Chile. En las noticias dicen que no, pero ahí hay intereses particulares. Sí. Porque que ellos se muevan por carretera desde Venezuela hasta Chile, hay un tramo largo. Señoras y señores, esto no es teoría conspirativa. Aquí están actuando los servicios de inteligencia del castrochavismo en toda la América. Se están haciendo fuertes nuevamente. Continentales. De esta manera, para poder salvar sus respectivas dictaduras que se basan en la pobreza extrema de la población y en la desistencia, el no enfrentamiento de el mundo occidental, que mira para otro lado, que siempre lo hemos dicho. O sea, están escuchando lo que dice Edgar. Y otra cosa. Estamos hablando de militares, no vamos a hablar de militares porque los verdaderos militares deberían de tener otro tipo de honra. Estamos hablando de secuaces, de los secuaces oficiales. Terroristas de Estado. Terroristas de Estado legalizados en Venezuela que pasan a Colombia con uniformes colombianos, con el conocimiento de las llamadas fuerzas y cuerpos de seguridad de Colombia, y le permiten perseguir a los exiliados políticos. Hace poco también en Colombia se agarró, creo que no sé si es un primer teniente o un teniente, Ángelo Heredia, que él está detenido ahorita, está en el SEBIN. Le también pasa el mismo proceso y lo agarraron en Colombia. O sea, no sé si y lo secuestran, porque claro, se lo llevan directamente de un país a otro. Eso es un secuestro. Y aparte de que ahora tienen relación con el gobierno de Petro, ellos siempre han trabajado de la mano con el ELN y la guerrilla para ubicar a las personas que ellos están buscando. Que no están inactivos, que están ahora más activos que nunca, porque además, hay que decirlo, cuando declaren el chavismo colombiano, perdón la expresión, pero se entiende, ¿verdad? Cuando declaren oficialmente el chavismo colombiano, ¿quién cree que va a ser? ¿Quiénes creen que va a ser, que van a constituir el nuevo ejército colombiano? La guerrilla. La guerrilla, las tres guerrillas, o las cuatro que habían. Todo grupo terrorista lo van a legalizar, yo creo. Exactamente. Porque van a trabajar a su antojo, aunque
públicamente no digan, no, son legales, pero trabajan lo que les da la gana. En Venezuela está sometida la guerrilla a los pueblos que están en la frontera y no pueden decir nada, porque toda la frontera la tienen ellos. O sea, que en el actual desgobierno de Colombia, con un terrorista como presidente, está controlando gran parte, como preparación, gran parte del territorio nacional colombiano con la guerrilla y no con el ejército. Y el ejército al cual lo va confinando cada vez más hasta el objetivo final de destruirle o de hacerle desaparecer. Algo más antes de cerrar, porque yo voy a referirme en un cierre a algo que dijiste al principio. Algo más antes de cerrar sobre Colombia. No, simplemente es que así como nos los dijeron muchos cubanos, así como ahora se lo decimos a tanto a los españoles como a los colombianos, no subestimen este gobierno. No lo subestimen, porque va a llegar un momento en que no va a haber retorno y ustedes van a tener, lamentándolo mucho, salir de su país, buscar nuevas oportunidades. ¿Y sabe qué es lamentable? Estás hablando de España, donde todavía están a tiempo. España y Colombia, que todavía pudiesen salir de él. Porque, digo yo, o sea, le doy una esperanza, beneficio de la duda a Colombia. Porque bueno, estuve en Colombia. Pues me lo pones fácil, entonces me das el pie para hacer lo que iba a decir de las soluciones. La única solución que tiene. Me refiero a eso. No subestimen a este gobierno. Tengan criterio propio. Y no se dejen llevar por lo que diga una personalidad política, porque ellos hablan en base a sus intereses personales y no en base a los intereses de la nación, de la población, de la persona. Exactamente. Del que camina día a día, de una persona que quiere surgir a veces un negocio y no puede, y lo tiene que cerrar porque lo consumen los impuestos o quizás por otras razones. Pero todo viene al mismo núcleo, el mismo gobierno. Cada vez se va complicando la libertad, se va estrechando cada vez más. Los venezolanos lo tienen cada vez más crudo para poderse escapar. Y es lo que dice Edgar, los colombianos, ¿dónde os vais a escapar? ¿Dónde os van a poder tener salidas? Cada vez las salidas se van cerrando. Esto es preocupante, muy preocupante. Yo señalo y agradezco la indicación que ha hecho Edgar sobre la alerta o la advertencia a la población española. Tiene razón. Y precisamente todos esos partidos de todo el espectro político no son nuestros amigos, porque unos son nuestros enemigos directos y otros son cómplices por la razón que sea, económica, cobardía, nos da igual. Y al final es lo que dice Edgar, tenemos que ser nosotros, solo nosotros, y hay fórmulas, entre ellas por eso estamos aquí. Y respecto a Colombia, si me permiten, y después ya cierran ustedes, por favor, yo voy a decir aquí la única solución que habría para salvar a Colombia del tercer comunismo. Si no se aplican esto que voy a decir ahora, Colombia es irreversiblemente desde ya un nuevo satélite del régimen castrista de La Habana. Y es el siguiente, en Colombia la única manera de acabar con esto es, y ya no estamos hablando de cambios de sistema político, que es lo que realmente cortaría el mal de raíz, como hablábamos al principio, cambiando el sistema político, integrando un sistema de la democracia, que ninguno de ellos lo es. Ya no estamos hablando de esto. Dentro del propio constitucionalismo defectuoso a nivel mundial, y en este caso en Colombia, la única solución que tienen los colombianos es la siguiente. Primero, ilegalizar todas y cada una de las guerrillas colombianas mediante nuevas leyes nacionales. Hay que ilegalizarla. Segundo, abrir procesos judiciales totales y absolutos contra todas las personas que han estado relacionadas y haciendo posible la guerrilla desde 1964 y desde antes. Digo 64 porque fue más o menos en los años en que se crearon las dos más importantes.
Y por último, aunque sigan con su sistema constitucionalista defectuoso, que ha sido el que ha hecho posible que los castrochavistas se metan en el poder en Colombia para hacer la constituyente, igual que hicieron en Venezuela, hacer lo siguiente: incapacitar electoralmente, mediante decreto, mediante ley, incapacitar electoralmente a todas las personas que hayan tenido relación causal con todas y cada una de las guerrillas en Colombia. Es la única manera que tienen de salvar el constitucionalismo, que seguirá siendo defectuoso y seguirán teniendo los mismos problemas que tienen todos los pueblos en el mundo, porque los sistemas representativos a la altura del siglo XXI son fallidos y ya no nos valen. Pero por lo menos se salvan del tercer comunismo. Si no hacen eso, por desgracia, colombianos, Colombia será chavista en breve. Y para eso, para evitar eso, también tenemos otra vía y otro frente de acción, que es aquí, en España, estar unidos entre todos los exilios, que padecemos el mismo mal, que no tenemos enemigos diferentes, tenemos un único enemigo materialmente hablando. Podemos hacer fuerza y revitalizar al exilio venezolano, al exilio cubano y al exilio, y en este caso ya podemos hablar del exilio colombiano, para hacer fuerza política y lograr en España aquellas medidas legalmente persecutorias y de imposibilidad de la acción impune que tienen estos regímenes en suelo español. Un cierre ya para esto. También tenemos que cuestionar que los organismos internacionales están para apoyar el sistema imperante que hay. Porque una pregunta que lanzo al aire: ¿quiénes defienden a los pueblos? ¿Qué países, qué estados están defendiendo las causas de los pueblos que están sufriendo, que están siendo masacrados? Decirme que en Europa, ¿qué país? En Europa y en el mundo. Y en el mundo. Nadie. O sea, tenemos que empezar a cuestionar ni los organismos, ni la ONU, ni UNICEF, que todos están en el aparataje del sistema humanicida. Yo veo que esto no es que esto es paranoia, es una conspiración. No, sí hay una conspiración. Y no es una conspiración, son los hechos, son las evidencias. No, es que están penetrados e incluso puestos ya prácticamente a dedo por las propias facciones de la extrema izquierda mundial. Ahí, para añadir algo, sí, cuando catalogaron a Venezuela como dictadura, ¿por qué no en realidad le dieron más fuerza a eso y cerraron todas las embajadas de todos los países? Ahí está. Porque era aparente. Porque es una cosa que estamos diciendo en Soberanía desde hace muchos años. Son medidas aparentes para hacer creer, porque si no se les viene abajo el propio sistema constitucional europeo. Son medidas aparentes para hacer creer, pero del dicho al hecho, y va mucho trecho, porque ellos no hacen nada. Porque en su momento aquí hubo muchas voces que planteaban eso que decías. Hay que ir más allá y cerrar los consulados y llamar a consulta y retener a todo el personal que tienen aquí y hacer una investigación criminal para saber hasta el último delito que han cometido y que paguen en suelo español o en suelo europeo o en suelo marciano, donde sea. Pero no se ha hecho. Y una cosa que decía Juan Carlos, esos organismos mismos internacionales, esas instituciones supuestamente valederas de los pueblos, deberían de actuar de oficio, no porque lo pidan siquiera las víctimas. Pero aún lo piden las víctimas y excusan y no hacen nada. Mira, para añadir algo, hace como unos meses atrás hubo un chico, un influencer americano, que fue a los países africanos y en 100 días, creo que fue, si no 100 o 500 pozos, abrió 500 pozos para extraer agua. Lo que en 70 años no ha hecho la OMS. Allá, que está allá metido. Lo hizo este chico. Sí, es un chico. Con su propio dinero. Con su propio dinero. Gastó creo que $2 millones en hacer los 100 pozos petroleros. Los 100 pozos para extraer agua. Y lo que gastó fue 2 millones. Que claro, el chico factura demasiado. Y porque él quiso. Y aún así lo estaban criticando. Hombre, claro, los pone en evidencia. Y en 70 años, nunca, ellos no sé cuánto será su ingreso, pero nunca han logrado
extraer agua. Y él en un mes hizo eso, 100%. Sistema barato, es un sistema muy barato hacerlo. Bueno, no cuesta dinero eso. La esencia de la problemática de todos los pueblos y que genera la creación de soberanía ciudadana es precisamente esa. Y es realmente una aseveración total y rotunda. Las élites gobernantes, las élites intermediarias, las élites representativas trabajan solo para sí. Y esto es a nivel global, a nivel mundial, ya no es solamente a nivel de un estado determinado, es a nivel global, total y absoluto. Y las los llamados agrupaciones de países internacionales como la ONU, el otro, es un verdadero fraude, es un gallinero que está controlado por los mafiosos más grandes de toda la tierra. Y las ONG, hay que también meter en todo un negocio. En este coroto, las ONGs que son organizaciones no gubernamentales, pero sí son gubernamentales porque reciben subvenciones y están al loro. Y la mayoría de ellas están creadas por los propios gobiernos. Exactamente. Claro. No son ONG. Todo está, esta es la democracia entre comillas, es todo lo que has dicho tú. Imagen, paquetar, oh, sí, tenemos derechos, ay mira, los derechos humanos, mentira. El que nos esté escuchando, te están engañando. Claro. Y les ha salido bien y siguen engañando a la humanidad, pero la engañan generacionalmente, porque cuando una generación dada en una región o en el mundo entero se da cuenta del engaño, automáticamente viene detrás otra generación pujante, emocionalmente más activa y más fuerte, que es a la que engañan y los enfrentan generacionalmente. Entonces la generación de la experiencia queda anulada, que eso no va a pasar con nosotros a nivel individual, porque con los años que tenemos seguimos dando la guerra, y la generación que viene detrás emocionalmente, a través de esas fórmulas que hablabas al principio, termina pujando y siendo punta de lanza de los malvados de siempre, de toda la vida y de toda la historia. Siempre pasa igual. Además, recordemos que siempre lo hemos dicho, ellos se basan en la polarización ideal del bien y del mal. Yo no voy a hablar de religión, pero podríamos hablar muchísimo de los inicios de la propia iglesia respecto a estas cuestiones, y de casi todas las religiones, y de casi todos los estados, y de casi todas las ideologías. Y sin ir más lejos, vean, por ejemplo, hagan un recuento de todas las películas que ven en el sistema hollywoodense mundial. Todos están basados en una polarización, en una lectura muy llana y simple, donde uno se autodefine como el extremo concepto del bien, es este tipo de comunismo, y aquellos que no le presentan batalla y que son sus enemigos y que quieren destruir para tener plenitud de mando para siempre, los conceptualizan como el extremo concepto del mal. Claro, eso se lo dices a un joven y esa fórmula es imperante. No hay manera de poder razonar de otra manera, a no ser que ese joven haya vivido directamente experiencias nocivas en su propia familia y en su propia experiencia, valga la redundancia. ¿Cómo cerramos esto? Porque esto se ha vuelto interesantísimo. Cierra tú, Edgar. Esto se ha vuelto muy interesante. No, la verdad es que yo siempre, como sugiero, no subestimen a nadie, tengan en cuenta de que siempre va a haber una persona que va a crear como esa discordia, pero ustedes manténganse centrados, ni mirando ni a la izquierda ni a la derecha. Lo que ustedes piensen, pongan el beneficio a la duda y saquen sus propias conclusiones. Y cuando les llame alguien, pero no estos oportunistas intermediarios y supuestos y falsos nuevos movimientos políticos, cuando les llamen un movimiento ciudadano de verdad, pero estoy hablando con un programa político certificado, no de la boca para afuera, certificado notarialmente, mediante curso legal, etcétera. Cuando le llame a alguien para actuar de verdad contra todo este mal que padecemos, pues asumarse porque eso es lo que estamos haciendo aquí en Soberanía, planteando listas electorales sin la intermediación de los partidos políticos, de manera directa. Ya hay mucha gente que nos está copiando, pero para hacer más de lo mismo, para llegar a las instituciones y seguir viviendo del cuento. Nosotros no. En su momento publicaremos toda la programática certificada notarialmente, que es de obligada aplicación.
Eso no lo va a hacer nadie en España, ningún partido político. Nosotros sí. Edgar, nuevamente muchas gracias. Gracias, Fran. Estamos en la lucha. Juan Carlos. Gracias. Estamos en la lucha. Y esta transmisión para mover a la gente a hacer contra aquel mal que nos aplasta.